Estamos comenzando una nueva serie. Quienes saben, este mes de septiembre es el mes de la familia. Así que tenemos una nueva serie que, hablando de la familia, es herencia y legado de fe. Así que vamos a ir hablando acerca de esto un poco. Y yo, tratando de prepararme para compartir el tema, me encontré con Quino. No sé si ustedes conocen a Quino. Quino es el autor de Mafalda. Ahora sí, por Mafalda sí se acuerdan algunos, ¿no? Él tenía cierto humor particular y él tenía una visión especial sobre lo que es la educación en el siglo XXI. Y yo quería compartírselas. No sé si pueden ponerlas. Ok. El padre enseñándole a sus hijos, a su hijo. La siguiente, por favor. La siguiente. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Es importante que desde pequeño aprendan bien cómo es todo. Él tenía esa perspectiva, gracias, ¿no? Él tenía esa perspectiva de cómo estamos criando hoy en día en el siglo XXI a nuestros hijos. Nos da una perspectiva realmente de lo que más o menos está ocurriendo. No sé qué pueden opinar acerca de esto, pero es lo que él percibía. Por otro lado, los filósofos griegos tenían una frase. Ellos decían, y permítame leer, dice, la mejor edad para criar hijos es 20 años antes de que nazcan. Lo repito, la mejor edad para criar hijos es 20 años antes de que nazcan. Ahora, con esto ellos querían expresar que la formación de los hijos comienza mucho antes de que ellos vengan al mundo, que esto empieza, digámoslo así, con la preparación y el carácter de los padres. Y cosa que es importante, porque esto nos permite entender cuán importante es la preparación de los padres. Y en este caso particular hablamos de cuán importante es que seamos en primer lugar buenos creyentes. Porque si tú eres un buen creyente, podrás llegar a ser un buen padre, una buena madre. ¿Me estoy explicando? Los que están durmiendo digan amén. Alguno está intercediendo. Pero vamos a ir viendo algunos principios desde la palabra de Dios para que podamos enseñarle a nuestros hijos, aún desde muy pequeños, los caminos del Señor. Y quizás tú digas, no, yo no tengo hijos pequeños. Quizás tienes nietos, quizás tienes sobrinos. Pero tienes que estar preparado porque tenemos que enseñarte aún antes para que seas un buen creyente, para que llegues a ser un buen padre. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que ver cuando el niño es pequeño, entender, primero la Biblia no enseña acerca del bautismo de niños. O sea, no vamos a encontrar en ningún texto bíblico que debemos bautizar a los niños. Pero sí hace referencia a la dedicación o presentación de ellos ante Dios, como ocurrió con Jesús. Cuando José y María cumplieron todos los requerimientos de la ley de Moisés, ellos llevaron a Jesús al templo y ofrecieron el sacrificio que correspondía. En Lucas 2:24 nos habla de que ofrecieron 2 tórtolas o palominos. Era lo básico que ellos habían estado cumpliendo. Ellos fueron padres obedientes al Señor. Y después de hacer eso, Lucas nos sigue diciendo, y permítame leerlo en el versículo 39, Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, permítanme compartirles un detalle técnico, porque uno va a leer Lucas y va a leer Mateo y va a decir, Lucas, te saltaste un par de historias que aparecen en Mateo. Porque Lucas no hace referencia a los magos de Oriente, ni hace referencia a que José, María y Jesús huyeron a Egipto.
¿ok? No lo hace en primer lugar, tenemos que entender algunos factores. No lo hace primero porque el Señor no quiso que Lucas lo haga, porque la Escritura es inspirada por Dios. Y si Dios no le dijo a Lucas ponlo, no lo puso. Y lo segundo, digámoslo así, el público objetivo de Lucas era totalmente diferente al de Mateo. Mateo está dirigido principalmente a los judíos. Por lo tanto, Mateo, por eso tiene muchas referencias del Antiguo Testamento, porque Mateo está tratando de mostrar que Jesús es el Mesías con muchos textos bíblicos y con profecías cumplidas. Y el tema de los magos de Oriente, que hace referencia a Isaías 60, y lo de la huida a Egipto, que hace referencia a Oseas 11, a Lucas no le interesa ponerlo, no le va a ponerlo por el detalle de que él está dirigido básicamente a un mundo gentil, a un mundo universal, digamos así, ¿no? Así que no le interesa mostrar que las profecías se cumplieron o no, sino lo que le interesa mostrar es a Jesús como el Salvador del mundo, un Salvador que es accesible a todos. Partiendo con esta idea, vamos ahora sí a tratar de entender lo que está ocurriendo. Estamos en el capítulo 2 de Lucas, verso 40. Y permítame leerlo de nuevo. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Acá nos hace una breve descripción de la niñez de Jesús, pero también nos va a dar un modelo de cómo formar íntegramente a la persona. Nos habla de ese factor físico, intelectual y espiritual. Y con ello vamos a ir tomando algunos principios para criar a nuestros hijos. Pero a la vez también nos va a ayudar para que nosotros mismos crezcamos de forma personal. ¿Ok? Vamos a nuestro tema en sí. Primero hemos dicho que José y María estaban regresando a Nazaret. Ellos regresaron a Nazaret después de cumplir la ley de Dios. Y esto nos permite observar, en primer lugar, que ellos son unos padres que obedecen a Dios. Así que lo primero que vamos a observar en medio de todo esto es el ambiente donde Jesús creció. Y esto nos debe llevar a pensar, ¿qué ambiente tenemos en nuestra casa? ¿En qué ambiente estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué ambiente estamos generando? Porque la familia no es solo un espacio de convivencia, sino es el lugar donde Dios también va a preparar a las generaciones futuras. Y somos nosotros los que preparamos ese ambiente. Porque lo que sembramos hoy va a terminar construyendo el futuro espiritual y eterno de los que están en casa. ¿Me estoy explicando? Amén, dicen algunos. Dios mío. A ver. Vamos a ponerlos de pie, vamos a ponerlos de pie. Les noto un poquito. En el segundo piso también, no piensen que... ¿no? Y si estás en las redes también ponte de pie. A lo mejor, sí, porque a lo mejor estás en tu cama. No. Estírate bien. Ya está. ¿Sí? ¿Bien estirado? ¿Sí? Trata de alcanzar el techo. Ok. Ahora sí, tomen asiento. Ya se estiraron. Sí, lo que me gusta este servicio porque después no hay nada y podemos seguirla. Bueno, estamos en el verso 40 y dice, y el niño crecía y se fortalecía. Lo primero que debemos observar es que Jesús es plenamente humano. Él tenía una genuina y verdadera humanidad. Él crecía como todos los niños. Él continuó creciendo según el patrón físico normal. ¿Ok? No es que él tuvo un crecimiento instantáneo, milagroso y de forma automática. No. Él tuvo un crecimiento normal, un crecimiento que requería cuidado, responsabilidad y disciplina. Debían brindarle la alimentación adecuada, el descanso adecuado, la disciplina adecuada, el tiempo para jugar, porque también es necesario para el desarrollo del niño. Pero hoy en día, y permítanme explicar esto, hoy en día muchos niños son los que deciden en casa. Ellos comen lo que quieren y de alguna manera son ellos los que están criando a los padres. Porque la comida que comen es comida chatarra, las bebidas gaseosas, las golosinas, esos son su comida. Y ellos deben aprender a comer saludablemente. Deben aprender a comer de todo.
Mis hijos no hace mucho se enteraron qué comida no me gustaba. En todos estos años no sabían qué cosa no me gustaba, ¿no? Ahora ya le reclaman a la madre que prepare la comida que no me gusta. Pero les costó mucho tiempo aprender o descubrir que no me gustaba. Porque yo no hacía ningún gesto. La ventaja es ser flemático también. La procesión va por dentro, dice, ¿no? Pero aprendieron a comer de todo. Porque no vieron gestos contrarios a. Y ellos tienen que aprender a comer de todo. Y en este factor de crecimiento, que va a involucrar varios principios para su desarrollo personal, involucra el orden, porque los niños tienen que aprender a tener orden, a respetar horarios, a ordenar su habitación, porque a veces uno puede entrar a la habitación y más fácil es salir de un laberinto, a ordenar sus juguetes, ¿no? Porque realmente la indisciplina y el desorden los puede llevar a desórdenes en su conducta en la vida futura. Y eso es lo que los psicólogos marcan. Por eso los hábitos básicos de orden, disciplina, autocontrol y responsabilidad lo van a moldear para el futuro. ¿Y quiénes van a contribuir con esto? Deben ser los padres. Claro, hay padres a los cuales hay que ordenar, pero ya es otro tema. Pero la familia contribuye con el crecimiento y fortalecimiento en el desarrollo físico y emocional de los niños. Necesitan ellos un buen ambiente, un ambiente adecuado, ordenado y disciplinado. Y son los padres los que crían a los hijos, no los hijos a los padres. Tampoco son las tablets o los smartphones, porque hay padres que le entregan los telefonitos a los hijos para que en cierto modo se encarguen de ellos. Y le piden consejo al GPT de cómo se hace eso. Ellos necesitan crecer y ser fortalecidos. Pero llevando esto a la vida de cada creyente, en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, personal, debemos reconocer que también nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque algunos no cuidan el cuerpo como debieran cuidarlo. Algunos están pensando en ensanchar sus estacas y convertir su templo en una catedral. No se cuidan. Necesitamos disciplina para nuestro desarrollo físico, pues el descuido físico muchas veces está reflejando la falta de dominio propio. Y Dios quiere que le glorifiquemos con todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Por eso debemos cuidar la salud, los hábitos personales. Y así como los hijos debemos aprender a evitar algunas comidas. La comida chatarra, ¿no? Los dulces, la golosina, el azúcar, las harinas, las grasas y todo eso que el médico ya te dijo que no debes comer. Y dicen, no, el médico no me ha dicho nada, entonces anda al médico para que te lo diga. ¿No? Y no debemos buscar culpables afuera de nosotros, porque mucho de eso tiene que ver más con nuestro carácter, que debe ser disciplinado para saber qué comer y qué no comer. Pero volviendo a nuestro tema, Jesús creció como un niño normal, en todo aspecto. Él era como cualquier otro niño en pleno desarrollo, porque él era humano. Pero él lo hizo en un ambiente adecuado y creció de forma adecuada. Así que es lo primero que debemos observar. Lo otro, el verso 40 sigue diciendo, y se llenaba de sabiduría. Su crecimiento no solamente era físico, externo, sino también en lo interior. Y yo quiero que podamos entender el contexto, porque en el judaísmo la sabiduría era más que conocimiento, implicaba en primer lugar vivir conforme a la voluntad de Dios, porque esto era la base del desarrollo de ellos. Lo primero que debemos destacar es que Jesús aprendió las Escrituras, la ley, la vida práctica en el hogar basado en la palabra. Entonces, lo primero que debemos considerar en la enseñanza a nuestros hijos es el amor a Dios. Si estamos hablando de ese aspecto interior, intelectual, lo primero que tiene que quedarles grabado en ellos es amar a Dios. Y como padres debemos procurar que nuestros hijos sí crezcan fuertes y sanos físicamente, pero también intelectualmente.
comenzando con el amar a Dios con toda nuestra mente. Debo enseñarles principios de la palabra. Ahora, nosotros como iglesia queremos ayudarles en esa labor, y una labor muy importante, por eso nosotros tenemos Zona Kids. Todos los domingos en la mañana, hay que hacer el comercial, ¿no? Ahora, debemos entender que eso no es una guardería para entretenerlos mientras ustedes están acá, sino es para que ellos aprendan los principios de la palabra del Señor. Y quizás tú puedas decir, no, es que a mi hijo no le gusta entrar allí. Ahora, yo te pregunto, cuando tú vienes a la iglesia, ¿tú les preguntas si quieren entrar? Quizás sí lo haces, pero cuando los llevas al colegio, ¿les preguntas si quieren entrar o solo los dejas? Probablemente si les preguntas tampoco van a querer entrar al colegio. ¿Me estoy explicando? A veces nosotros somos los que cometemos esos errores para procurar el desarrollo de ellos. Y solamente pensamos en su desarrollo intelectual para que triunfen en la vida. Y por un lado eso está bien, pero no es lo único, porque lo primero tiene que ver con el Señor. Porque lo otro, sí, les va a servir para su vida, sus 80, 90 años o lo que puedan vivir, pero comparado con la eternidad es muy poco. ¿Me estoy explicando? Ellos deben estudiar, ellos deben aprender, pero deben aprender primero los principios de la palabra del Señor. Y después también lo otro, porque la fe no está peleada con la razón. La formación intelectual debe ser hecha, en primer lugar, bajo la perspectiva de Dios, para que ellos aprendan a discernir la verdad y rechazar la mentira. Porque nosotros, como padres, somos los que estamos llamados a darles la educación. Nosotros debemos educarlos. En los centros de estudios donde vayan a ir o están yendo, los van a instruir. Pero nosotros los educamos. Allá los instruirán en ciencias, en artes o en lo que sea. Pero la educación la damos nosotros. Y junto con la instrucción que pueden estar recibiendo, van a triunfar en la vida. Se golpearán, pero aprenderán a estar firmes por la educación que se les dio en casa. Pero nosotros también debemos fomentar el estudio en ellos, a que lean, no que estén mirando reels. ¿Y cómo fomentamos a que lean? Cuando te ven leer. Y cuando te ven leer algo que sea realmente útil para ellos. Algo que les ayude a desarrollar sus capacidades, enseñarles a que la mente tienen que desarrollarlas, edificándolos con ciertos principios y prepararlos para este mundo en el cual se están moviendo. Así que debemos animarles a que sigan creciendo. Pero nosotros somos el ejemplo. Ejemplo en la lectura, leyendo algo bueno. Porque muchos padres hoy en día están con los reels. Y los hijos los ven riéndose y aprenden, tengo que, para entretenerme en la vida. No digo que no lo puedan hacer, pero marcamos ejemplos. Marcamos ejemplos y debemos hacerlo cuidadosamente, apoyándoles a hacer las tareas. Aún las que son difíciles. A mí se me complicaba cuando me preguntaban acerca de la matemática y los logaritmos y cosas así por el estilo. Claro, al principio suma, resta, está bonito, ¿no? Pero el principio de acompañarlos en ello tiene que ver no solamente con el tema de el curso que puedan estar teniendo y las dificultades que puedan estar relacionadas a ellas, sino yo les estoy enseñando a que el papá, la mamá, estamos apoyándolos en las cosas que ellos consideran difíciles. Y ellos van a aprender eso, porque ellos están entendiendo que papá y mamá están a su lado en lo que se puede complicar en la vida. Estamos reafirmando nuestro amor hacia ellos, dándoles seguridad. No es solamente el tema de la matemática. Si algo no entendiste, pregúntale a San Google y te va a ayudar. Pero que te vean acompañándole, que te vean a su lado, porque esto va a reafirmar el corazón de ellos. Debemos motivarlos a crecer. Recuerden, de alguna manera tu techo será el suelo de tus hijos. A donde tú llegues será la base donde ellos partan. La semana pasada, mi hijo menor, que está en el colegio todavía, él me decía,
papá, yo no quiero hacer maestría. Está en el colegio. Y yo le digo, no la hagas. ¿Pero por qué me dice eso? Porque el papá estudió la maestría. De alguna manera, ellos observan todo. Ellos ven, tu techo es de donde ellos parten. Tú eres el que de alguna manera les va poniendo los límites hasta dónde van a avanzar. Tú eres el que les marca el ejemplo, aunque no te des cuenta. Por eso es importante ser intencional de lo que estás marcándoles a ellos. ¿Te va a costar trabajo? Sí. Pero tú tienes que tener muy en claro que eres tú quien les va poniendo los límites. Los hijos son como flechas en la aljaba de Dios. Eres tú el que va a tomarlos y va a apuntar, y apuntarás alto o apuntarás bajo. Ellos elegirán su profesión, la carrera, lo que quieran ser, pero tú le apuntarás el nivel. O apuntan bajo o apuntan alto. Eso ya cae en tus manos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces pásale la voz al de a tu lado para que siga. ¿Ok? Tenemos que entender, la familia es un regalo de Dios, a los cuales debemos inspirar en los caminos de la fe. Recuerda, tu hijo va a estudiar, va a leer en la medida de lo que tú le enseñes, pero tú tienes que marcarle los principios para que ellos aprendan a discernir la verdad, para que cuando se enfrenten en este mundo sepan cómo actuar, porque estamos en un mundo lleno de confusión y necesitan una verdad que los mantenga firmes. Y ahora, como creyentes, todos debemos desarrollar también ese factor de intelectualidad. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe ser renovado nuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Mi mente debe seguir aprendiendo, debe seguir creciendo. Primero lo decíamos con la palabra de Dios. Y en la iglesia tenemos muchos cursos. Tienen el nivel 1, nivel 2. Hay muchos cursos para seguir creciendo y aprendiendo más del Señor. No te limites con lo que ya has aprendido. No pretendas haberlo alcanzado ya, sino prosigue, avanza, no te detengas. Pero también debemos seguir aprendiendo con relación a la carrera o la profesión que tengamos. Debe ser el mejor. Seguir aprendiendo, desarróllate en esa profesión, en esa carrera que estés teniendo, que la gente pueda notar lo bueno que eres en tu campo, de tal manera que te ganes el derecho a ser escuchado por ellos. Que la gente quiere escucharte. Permítame un ejemplo personal. Mi padre ya está retirado, entre comillas, porque sigue haciendo cada cosa, ¿no? Él tiene 82 años, va a cumplir. Claro, él sigue pensando qué es lo que va a hacer a futuro para dejarle herencia a sus hijos. Y está pensando en qué negocios hace y cosas así por el estilo. Pero mi padre ha sido técnico de fútbol profesional, ha sido instructor FIFA, y la FIFA le pagaba para que vaya a instruir en diferentes partes del mundo. Él se ganó el derecho a ser escuchado por otros, aparte de que le pagaban y viajaba bien. El punto estaba en que él aprovechaba esa instancia para, con ejemplos, sí, del fútbol y todo eso, pero con sustento bíblico, sí, porque Dios te ha dado tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y al final le decía, los que quieran quedarse, que sigo explicando, les hablaba de Biblia. Se ganó el derecho de ser escuchado. En tu campo, en tu profesión, en lo que hagas, gánate el derecho de ser escuchado. Sé el mejor. Y aprovechará ese tiempo para poder compartirles la palabra del Señor. Conozco un hermano. Este hermano, con un posgrado en Harvard, también se ganó el derecho de ser escuchado en su campo. Y la gente le dice, mira, me quedo escucharte solamente porque eres de Harvard. Y él comparte el Evangelio. ¿Me estoy explicando? El Señor quiere que desarrollemos esa intelectualidad que Él nos ha dado. Y nos la dio para exaltar al nombre del Señor. No para que te hagas un cabezón, cuánto sabes, sino para que compartas.
pero gánate el derecho de ser escuchado por esa gente que te rodea, que ellos quieran escucharte. Pero el texto sigue mencionando el verso 40, y la gracia de Dios era sobre él. Y aquí no se está refiriendo a esa gracia inmerecida de la salvación que Dios da al pecador, sino del favor y de la aprobación de Dios que le está dando. Debemos tener muy en claro que nada o de nada va a servir a nuestros hijos que sean fuertes físicamente, brillantes intelectualmente, si no conocen la gracia de Dios. Porque pueden ser profesionales exitosos, políticos influyentes, personas muy inteligentes, pero sin principios, que pueden terminar siendo vacíos en sus vidas, quizás hasta corruptos o inclusive hasta destructivos. Por eso deben crecer en la gracia del Señor. No basta con darles una buena educación y salud. Nuestros hijos necesitan conocer a Cristo, vivir bajo su palabra y experimentar su gracia. Debemos enseñarles esos principios, esos valores. Debemos enseñarles la Biblia. Debemos hacer eso en casa. Orar con ellos, orar por ellos, traerlos a la iglesia, pero sobre todo mostrarles con el ejemplo lo que significa vivir en Cristo. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos se desarrollen espiritualmente. Esto va a ser clave para sus vidas, porque el decirle vamos a la iglesia puede ser hasta cierto punto bueno, pero sencillo, pero no es lo suficientemente adecuado, porque ellos necesitan más. Porque ninguno de ustedes le da de comer una vez a la semana a sus hijos. No, porque si no van a estar enfermos y desnutridos. De la misma manera, debemos asegurarnos de que nuestros hijos reciban una alimentación constante y adecuada de la palabra del Señor. Indudablemente ellos tomarán sus propias decisiones en su momento, pero nuestra labor es sembrarles la palabra para que aquella palabra que no vuelve vacía actúe en sus corazones. Pero debemos actuar, no esperar que algún día ellos decidan. Siembra la palabra, siembra la palabra. Ahora es importante que los padres, en especial el padre, porque es lo que resalta la Biblia, enseñe la Biblia a sus hijos. Te dejo de tarea que leas Deuteronomio 6, pero ahí está marcando cuán importante es la labor de los padres y sobre todo el padre. Y ahí marcamos, el padre tiene que venir a los cursos de hombres. Mujeres, mándenlos. Pero es aprender juntos. Y como decía, quizás no tienes hijos pequeños, pero tienes sobrinos, tienes niños pequeños a tu alrededor. Enséñales la palabra de Dios para que ésta quede grabada en sus corazones, pero va a quedar grabada en sus corazones porque se grabó primero en el tuyo. Y como creyentes podemos lograr muchas cosas en la vida, pero si no vivimos bajo la gracia de Dios, todo aquello va a ser en vano. Debemos entender que la vida plena no se logra solo con un esfuerzo humano, sino viviendo bajo la gracia de Dios, cultivando todo nuestro ser para glorificarle en todo. Y la niñez de Jesús nos marca ese ejemplo de un crecimiento integral que debemos atender para nuestros hijos, pero también para nosotros, en cuerpo, mente y espíritu, todo bajo la gracia de Dios. Y si descuidamos alguna de esas áreas, tanto la vida de nuestros hijos como nuestra propia vida va a estar cojeando. Necesitamos ese desarrollo físico, ese desarrollo intelectual, pero vivir bajo su gracia. Todo creyente que desea madurar tendrá que rendir su cuerpo al Señor, siendo disciplinado, renovando la mente mediante la palabra, pero también siendo mejores en el campo laboral o donde estemos, para ganarnos ese derecho a ser escuchados y compartir el Evangelio, digámoslo así, de una manera digna, entre comillas. Hay un gran trabajo que debemos hacer, porque si queremos dejar legado, tenemos que trabajar primero en nosotros. Crezcamos y ayudemos a crecer para que se desarrollen los nuestros de una manera cuidadosa en cada área de sus vidas. Juntos como iglesia debemos construir un legado que trascienda generaciones. No nos detengamos en que aprendan simplemente lo que el mundo les ofrece, porque el mundo va a tergiversar muchas cosas. Necesitamos que crezcan bajo principios,
Y esos principios están en su palabra. Pero nosotros somos los que marcamos el ejemplo. Debemos vivir esa palabra para que esa palabra primero esté en nuestros corazones y podamos transmitirla a nuestros hijos. Que ellos crean lo que el papá sembró en sus corazones.